Avanzado de rejuvenecimiento. La sinergia inteligente entre el retinol y el ácido hialurónico. Y esta ruta biológica complementaria va a ser llevada de la mano del doctor Javier Gómez, quien será encargado de guiarnos en este recorrido científico y práctico. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Javier Gómez, médico estético y nuestro speaker de las líneas de Obagi y Hydrinity. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, Vicky, por esa introducción. De antemano les agradezco a todos los que se conectaron. Sé que no es una hora fácil, hoy es jueves, estamos cansados, pero les aseguro que el webinar va a ser de mucha utilidad para ustedes, sobre todo para su práctica clínica. Y espero que se puedan llevar muchos mensajes, sobre todo implementarlos en sus pacientes y comencemos a ver resultados superiores en cada uno de estos pacientes que vienen esperanzados en buscar la mejor calidad de nosotros, la mejor calidad de piel en nosotros. Me presento, yo soy el doctor Javier Gómez, soy médico estético, soy Key Opinion Leader para Skin Quality como tal. Actualmente me encuentro trabajando en el consultorio de la doctora Carolina Martínez y soy speaker para Hydrinity Heal Médica y también con la línea de Obagi. De pronto, no sé si ya algunos doctores de pronto ya me hayan visto en anterioridad con otras líneas. He tenido un entrenamiento muy avanzado en como tal en la línea de Obagi. El último entrenamiento lo realicé en Dubái de este año y tuve un entrenamiento inmerso en conocer cómo alcanzar los mejores resultados con estas líneas en conjunto también con Hydrinity. No dicho de otra forma, pues vamos a iniciar. Y en esta sesión básicamente vamos a hablar acerca de la ciencia que va a respaldar la combinación de diferentes principios activos que a primera vista parecieran tener objetivos diferentes, pero que al integrarse de manera estratégica pueden generar sinergias biológicas muy interesantes con resultados clínicos superiores. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué combinación podemos esperar cuando usamos retinol con ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares? Esta charla se encuentra patrocinada en el día de hoy, pues claramente como lo dije al principio, por Obagi, Healmedica y Hydrinity. Sin embargo, mi objetivo es transmitir información científica de interés y la cual va a reflejar mis consideraciones como autor de la charla. Y si definitivamente hablamos de rejuvenecimiento cutáneo, el punto de partida debe ser la calidad de la piel. La calidad de la piel y sobre todo cuando hablamos de esto, más allá de tener una piel bonita, debemos tener una piel sana, en donde restauremos cada una de las funciones de la piel, célula por célula y capa por capa. Recuerden que nosotros tenemos que ver la piel 360. Cuando nosotros tenemos o estamos enfrente a alguna patología, llámese rosácea, llámese melasma, llámese simplemente poros dilatados, pues claramente en este tipo de afectaciones no solamente se afecta una sola capa de la piel, normalmente se afectan casi todas y por eso nosotros debemos ver 360 la piel. Ahora, si nosotros hablamos de calidad de piel, recordemos que este fue un concepto que fue establecido en el año 2021 por Kate Goldie en un enfoque 360, en un consenso que se radicó entre médicos estéticos y dermatólogos y se estableció que para alcanzar una buena calidad de piel había que impactar estos cuatro pilares en la piel de los pacientes, es decir, una adecuada firmeza, textura uniforme, tono y luminosidad. Sin embargo, en mi opinión, este consenso puede que de pronto le haga falta un poco más. ¿En qué sentido? En que nosotros también necesitamos, más allá de estos cuatro pilares, necesitamos pieles un poco más fuertes y más resilientes, es decir, que sean menos reactivas, que sean con inflamaciones mucho más controladas y que las enfermedades crónicas de estos pacientes también se encuentren controladas. De esta forma, completamos un total de 6 pilares en los cuales considero que en realidad está el skin quality del paciente. Ahora, si nosotros miramos cada uno de estos cuatro pilares, ellos se encuentran biológicamente interconectados. Es decir, para una adecuada firmeza, necesito afectar la matriz extracelular, necesito una adecuada producción de colágeno acá. Ahora, una textura uniforme, esto es meramente dependiente de una adecuada renovación celular. Debemos
Y cuando hablamos de renovación celular, pues claramente estamos hablando de una descamación en el paciente. Cuando nosotros inducimos esa descamación, pues claramente estamos sacando toda la piel manchada, toda la piel envejecida y estamos produciendo una piel nueva, una piel ordenada, unos queratinocitos que están subiendo a la capa córnea de la piel de forma ordenada. Un tono uniforme, pues claramente esto depende de una actividad melanocítica controlada y una luminosidad depende de la hidratación de la piel. Y cuando nosotros hablamos de hidratación de la piel, estamos hablando es de la actividad de los glicosaminoglicanos. Recordemos que allí es donde está la verdadera hidratación natural de la piel. Ahora, sin embargo, al igual que muchos órganos de nuestro cuerpo, la piel también envejece, pero la diferencia es que otros tejidos de la piel, a diferencia de otros tejidos, la piel es un órgano que se encuentra expuesto al ambiente y por eso su envejecimiento es visible y multifactorial. Con el paso del tiempo se produce una atrofia progresiva a nivel de la epidermis y a nivel de la dermis. Por eso, este es uno de los principales focos para restaurar la salud de la piel. Es decir, si yo sé que mi piel se va a ir envejeciendo y la forma como se va a envejecer es la atrofia, pues claramente uno de mis tratamientos fundamentales del skincare debe ser enfocado en engrosar esa piel nuevamente. Ahora, una vez se genera todo el proceso del envejecimiento, pues claramente también va a haber una disminución de la renovación cutánea, es decir, unas pieles mucho más opacas, sobre todo porque se va a ir acumulando esas células muertas a nivel de la superficie de la piel. A nivel dérmico también va a haber una disminución del colágeno tipo 1 y tipo 3, que son los pilares estructurales que le dan soporte y firmeza a la piel. Esta combinación básicamente de factores altera profundamente la arquitectura y la función cutánea, creando así un microambiente vulnerable que favorece también a la aparición de problemas típicos del envejecimiento, como son una barrera comprometida, una cicatrización más lenta y una mayor predisposición al daño solar e inclusive al cáncer de piel. En resumen, el envejecimiento no solamente afecta la capacidad regenerativa de la piel, sino también afecta la capacidad protectora y sobre todo, adelantándome yo un poco aquí en el webinar, yo principalmente soy de los médicos que soy muy selectivo con el bloqueador solar del paciente, sobre todo a estas edades. Necesito un bloqueador solar que proteja contra rayos UV, UVA, luz azul, infrarrojo, polución, que tenga antioxidantes, si tiene bisabural es un hit y obviamente si tiene color, ni hablar. Prefiero, pues claramente también aquí los bloqueadores solares minerales, pero sobre todo por ese nivel de fotoexposición cuando un paciente también viene con un fotodaño crónico de la piel. Ahora, si nosotros miráramos, perdón, si nosotros miráramos como tal la cascada bioquímica que hay detrás del fotoenvejecimiento, pues claramente vamos a encontrar una inducción de la angiogénesis, aumento exagerado de los neutrófilos, esto nos va a hacer un aumento de la elastasa, una inducción de la degradación de las fibras de colágeno y de elastina, esto produce un down regulation en la producción de colágeno y de elastina, aumento de las metaloproteinasas. También van a haber activación de los receptores de hidrocarburo que esto básicamente activa lo que es la melanogénesis, generando una mayor pigmentación en estos pacientes y pues en conjunto con los radicales libres, pues claramente generan todo un ciclo repetitivo. Ahora, no nos podemos olvidar también del acortamiento telomérico y también del envejecimiento dérmico. La dermis también genera todo un cronoenvejecimiento. Y esto también se da, y uno de los principales desencadenantes, pues claramente los factores externos y entre esos, pues las especies reactivas de oxígeno. Una vez se da lo que es la activación de la MAP quinasa, pues claramente va a haber una disminución de la producción de colágeno, aumento de las metaloproteinasas, van a haber fibroblastos senescentes, recordemos el concepto de senescente que son células metabólicamente activas, pero que también generan procesos inflamatorios en la piel. Y esto pues básicamente nos genera a todo lo que es la elastosis solar y el aumento exagerado de las metaloproteinasas. Ahora, uno de los objetivos en los cuales deben estar enfocados todos nuestros tratamientos es en remodelar todas las capas de la piel. Y esto definitivamente hace la diferencia, y les puedo decir desde mi experiencia, hace la diferencia en mis resultados. Es decir, yo no solamente voy directamente a aplicar un despigmentante, yo no solo voy a tratar directamente una arruga, yo no voy a tratar solamente los poros, yo tengo que tratar todo para que todo se vea obviamente mucho mejor. Uno
digamos que los steps en los cuales yo hago mucho énfasis al momento de tratar a mis pacientes y hablo casi que de un patrón en general, que obviamente esto se individualiza, pero son cada uno de estos puntos. El primero, aumento del ciclo de la maduración natural de queratinocitos. Recordemos que el ciclo se ve enlentecido a medida que nosotros vamos envejeciendo o con la presencia de algunas enfermedades como acné y la rosácea. Aumento del colágeno tipo 1 y tipo 3, pues claramente esto me va a generar una mayor firmeza y un mayor grosor en la piel del paciente. Reorganizar las fibras de elastina para mejorar lo que es la elasticidad. Aumento de la hidratación natural de la piel. Y esto hace totalmente la diferencia en pensar que yo soy dependiente de una crema humectante o en realidad yo puedo estimular la hidratación natural de la piel. Y esto lo vamos a descubrir en este webinar. Necesito aumentar la producción de glicosaminoglicanos y el factor natural de la hidratación de la piel. Por otro lado, disminuir lo que es la actividad de las metaloproteinasas para tener resultados de bioestimulación un poco más duraderos. Recordemos que no es lo mismo yo inducir una estimulación de colágeno en un paciente que tiene una rosácea, que tiene un proceso inflamatorio constante, que ni siquiera utiliza bloqueador solar, versus en un paciente que es muy juicioso con su rutina de skincare, pues claramente en este paciente, pues todos estos resultados, uno, se van a ver mejor y lo otro es que puede que duren un poco más porque hay un proceso inflamatorio mucho menos activo. En resumen, necesitamos pieles más gruesas, resistentes al medio ambiente y con una mayor capacidad regenerativa. Tras comprender pues este daño y este mecanismo epidérmico y dérmico que vemos, nos vemos ante la necesidad de instaurar en las rutinas de nuestros pacientes moléculas que sean altamente efectivas y que nos ayuden a optimizar procesos en cada una de las capas de la piel. Por eso mi propuesta en este caso está enfocada en el uso del retinol en combinación con el ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares y ya vamos a entender el por qué. Ahora, si nosotros miráramos cómo funciona el retinol, pues el retinol pues actúa directamente en unos receptores específicos, que son los receptores RAR, que se llaman receptores de ácido retinoico, RXR, que son receptores de retinoides. Normalmente el subtipo más frecuente en la piel es el RAR gamma y este es el predominante tanto en la epidermis como en la dermis y se encuentra principalmente a nivel de los queratinocitos y a nivel de los fibroblastos. Es decir, es el responsable de generar todos estos efectos en la piel. Ahora, una vez el retinol entra en contacto con la piel, esta es captada, voy a activar aquí mi puntero, esta es captada por el CRAB. El CRAB es la proteína, es una proteína transportadora que va a llevar este retinol, las moléculas de retinol, a estos tipos de receptores. Una vez se presentan estos receptores, se va a generar una transcripción de genes que van a aumentar la proliferación y la diferenciación celular, aumento del recambio celular, aumento de esa exfoliación de los corneocitos en la capa superficial de la piel, una disminución de la formación de los comedones y también va a haber un aumento de la expresión de la filagrina a nivel de la capa córnea de la piel. Y aquí vamos viendo lo que es la sinergia entre el retinol y el ácido hialurónico. Es decir, cuando yo utilizo retinol, esta me va a generar una mayor expresión de filagrina en la capa superficial de la piel. Recordemos que la filagrina es la que se encarga de producir el factor natural de la hidratación de la piel y este me va a generar una hidratación natural. Y aquí ya vamos viendo la combinación. Ahora, ¿en dónde más actúa el retinol? En el ciclo de maduración natural de queratinocitos. Recordemos que cuando un paciente de nosotros se encuentra, pues claramente con algún tipo, con alguna de estas enfermedades crónicas, pues claramente este ciclo se vuelve un poco más lento, inclusive con el propio envejecimiento se vuelve un poco lento. Por tanto, uno de los objetivos para yo lograr una buena calidad una buena calidad de piel en el paciente es aumentar el ciclo de maduración natural de queratinocitos y esto se logra con el retinol. Va a aumentar ese recambio celular muchísimo más. Ahora, los retinoides continúan siendo el gol estándar para el remodelamiento dérmico y la estimulación de la hidratación natural de la piel. Y esto lo podemos observar
Esto lo podemos observar en este artículo, en donde se realizó una comparación de ambos brazos, del brazo de 40 pacientes aproximadamente, en donde utilizaron retinol al 0,5%. Y estos fueron los resultados casi 6 meses después, en donde no solamente hubo mejoría tanto en la coloración, en la textura, en el grosor del paciente, sino también en la lisura que se puede ver en esos pacientes, en las líneas finas que se van formando a través del envejecimiento. Y algo que me gusta de este artículo es que destaca que no solamente como el típico artículo que uno lee cuando busca acerca del retinol, es decir, estimula colágeno y elastina, sí, pero ¿y el resto de cosas qué? También las estimula. Y eso lo destaca este artículo. Destaca que sustancialmente hubo un aumento y muy interesante de los glicosaminoglicanos. Recordemos que cuando nosotros estimulamos los fibroblastos, estimulamos colágeno, elastina, factor natural de la hidratación y glicosaminoglicanos. ¿Listo? Aquí es donde está la verdadera hidratación de la piel. Ahora, el retinol no adelgaza la piel y me gusta poner esta diapositiva porque sobre todo a veces suele ser uno de los principales miedos cuando uno instaura retinol en diferentes pacientes, sobre todo cuando ellos inician con un proceso descamativo. El retinol no adelgaza la piel, por el contrario, se ha demostrado en diferentes artículos que a través del tiempo ayuda al engrosamiento de la piel. Y este es un artículo que se publicó en el JAMA Dermatology donde se analizó el efecto de retinol tópico sobre la producción de colágeno tipo 1 en la piel cronológicamente envejecida. A la izquierda, en esta zona, podemos observar cómo la tensión inmunohistoquímica para colágeno tipo 1 antes del tratamiento y a la derecha 24 semanas después de la aplicación tópica de retinol. El color marrón que ustedes observan, aquí que estoy señalando, pues básicamente indica la presencia de colágeno tipo 1, es decir, la proteína precursora del colágeno estructural de la dermis. Lo interesante es que tras 24 semanas se observa un aumento significativo en el área de la dermis teñida, donde estoy señalando, con una mayor síntesis de colágeno nuevo, es decir, una reorganización de colágeno de elastina. ¿Listo? Ahora, el retinol disminuye la pérdida de agua transepidérmica y esto es clave. Sobre todo ustedes al final de la conclusión van a darse cuenta porque no solamente necesitamos moléculas que hidraten, también necesitamos moléculas que eviten la pérdida de agua transepidérmica. Y esto se demostró en este artículo. En esta parte, en la parte media de estas imágenes que estoy señalando, se demostró lo que es la presencia de la filagrina. Si ustedes pueden comparar aquí, está la línea de base, con retinol al 0,1, con retinol al 0,3 y con retinol al 1%, cómo se expresa más esa filagrina. Y obviamente es un mecanismo compensatorio porque como bien sabemos el retinol puede ser un poquito irritativo al principio, sobre todo cuando uno está venciendo esa retinización. Sin embargo, luego queda ese brillo súper lindo en el paciente, queda esa lisura en el paciente y pues obviamente cuando esto se combina con un buen hidratante, que ya vamos a tocar ese tema, pues la combinación es demasiado positiva para generar una hidratación con propósito en el paciente. Y bueno, estos son uno de los casos que hemos desarrollado con la marca de Obagi como tal, en el cual utilizamos retinol al 1%. Ahora, este es un caso muy interesante porque es con rosácea y sé que es un temor de pronto de muchos al utilizar algún tipo de retinoide en estos pacientes con rosácea. Y les puedo decir que vale 100% la pena utilizarlo. Obviamente, pues podemos utilizarlo de forma gradual. Podemos utilizar un buen hidratante y de pronto una pequeña gota de retinol. Progresivamente lo podemos ir implementando en el paciente, la frecuencia en los días y pues esto va a ir mejorando lo que es la señalización en la respuesta inflamatoria del paciente. Poco a poco esa piel se vuelve un poco más fuerte y pues va a ser más respondedora y mucho menos reactiva y eso lo podemos evidenciar en este caso con solo 4 semanas. Por otro lado, también me gusta sobre todo para esos pacientes que tienen algún daño en la textura, que tienen rosácea también y que tienen algún tipo de comedón. Estos casos que van a ver a continuación son con comedones, en donde mejora significativamente en 4 semanas. Y sobre todo también, sin ningún lío, se puede utilizar, sobre todo en fototipos un poco altos. Y sobre todo me atrevo con este retinol Dovalle, porque es un retinol que es microencapsulado y eso hace totalmente la diferencia. No es lo mismo yo utilizar cualquier tipo de retinol. Los retinoles que son microencapsulados, ellos se van a penetrar directamente a la profundidad de la piel y pues a pesar de que generan un tipo de reacción superficial,
el principal foco de ello es profundo. En adición, él viene con agentes calmantes, lo cual hace que sea un retinol súper bien tolerado. El retinol al 1% es casi que siempre con el que suelo empezar, sobre todo porque es un retinol súper bien tolerado, de alta potencia y que me da resultados súper rápidos en los pacientes. Ahora, en resumen, el retinol no solamente impulsa la renovación epidérmica, sino que optimiza la función de barrera cutánea al aumentar la expresión de la filagrina y el factor natural de la hidratación, reforzando así la homeostasis y la hidratación fisiológica de la piel. Ahora, tengo claro y sé que si pensamos en hidratación como tal, el primer principio activo que se nos viene es el ácido hialurónico. Y si bien estamos en lo correcto, si vamos a pensar en hidratar, lo ideal sería el ácido hialurónico, no el retinol. Si bien el retinol lo que hace es ayudar a la captación de este ácido, de este ácido hialurónico. ¿Cómo lo hace? Uno, aumentando la expresión de los glicosaminoglicanos. Claro, si yo tengo más glicosaminoglicanos, yo voy a tener quien me capte ese ácido hialurónico en el fondo de la piel. Por otro lado, si yo tengo expresión de la filagrina, yo evito la pérdida de agua transepidérmica. Pero ahora, el ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares va a hacer que yo atraiga el agua. Y con esto estamos logrando una hidratación con propósito en el paciente. Pero bien, yo realicé esta investigación por fuera del laboratorio y en realidad el tamaño del ácido hialurónico importa. La respuesta es sí. Y eso se demostró en estos artículos que inclusive pueden leer con más calma en casa, en donde se demostró que en realidad sí importaba. No es lo mismo aplicar diferentes tipos de pesos moleculares que de pronto ni sepamos el tamaño. Sí importa el tamaño y sobre todo si es de bajo peso molecular que sea más o menos menor a 50 o entre 50 y 130 kilodaltios y si es de alto peso molecular que sea mayor a 2000 kilodaltios. De esta forma nosotros vamos a garantizar que en realidad penetre en la piel. Ahora, tiene que ser más o menos el tamaño entre 50 y 130 kilodaltios. Por ejemplo, el de Hydrinity tiene un tamaño de 40 kilodaltios aproximadamente, es decir, tiene una alta penetración en la piel de hasta 80 micras. Y el alto peso molecular lo que hace es quedarse en la superficie, forma una barrera no comedogénica, porque sé que de pronto se nos viene a la mente que puede ser comedogénica, pero es no comedogénica, y lo que va a también a evitar es la pérdida de agua transepidérmica, que en conjunto con el retinol que estimula la filagrina, se forma toda una capa protectora y por eso mejora la función celular del paciente. Ahora, con este estudio, perdón, con este producto se realizó un estudio de aproximadamente 12 semanas. En este se combinaron dos productos, que fue el HA Renewal Serum y el Hyacin Active. El HA Renewal Serum es un ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular que también tiene polipéptido 6, que son una serie de péptidos y antioxidantes que van a aumentar la estimulación de colágeno y la protección como tal de la piel. Y por otro lado, encontramos el Hyacin Active, que dentro de sus principios activos es el ácido hipocloroso, que tiene un efecto antimicrobiano y también antiinflamatorio. Y ahorita les voy a mostrar un caso que realicé en un paciente que hice microagujas con este producto. Estos son uno de los resultados casi a las 12 semanas. Casi que ningún paciente reportó ningún tipo de evento adverso o de algún tipo de alergia o de algún tipo de reacción. ¿Qué fue lo más notorio en estos pacientes? El enrojecimiento bajó significativamente, la respuesta inflamatoria bajó significativamente en combinación con Hydrinity, eh, con el HR Renewal Serum y con el Hyacin Active. Estos son uno de los casos que también nos aporta Hydrinity como tal la casa matriz. El antes y después, por ejemplo, este fue posterior a un peeling casi 24 horas después y también aquí le hicieron, pues perdón, este es posterior a un CO2. Este es posterior a una herida en esta zona que también es muy delicada, casi 8 días después con Hyacin Active y HA Renewal Serum. Esta es una paciente con rosácea en la cual mejoró significativamente casi 15 minutos después de solamente haberle aplicado el producto. Como este caso, ahorita le voy a presentar uno. Este es casi 15 minutos después de un Cool Pill Laser, en donde se aplicó el Hyacin Active y el HA Renewal Serum. Baja inmediatamente el enrojecimiento. Vemos este paciente también con una rosácea importante, cómo mejora significativamente la respuesta inflamatoria. Y ahora, por último, les muestro este caso en el cual realicé con microagujas, en donde apliqué Hyacin Active, varios puff, y apliqué inmediatamente HA Renewal Serum.
Este caso que ustedes ven aquí son casi 8 horas, 12 horas, perdón, 12 horas antes y después de haber aplicado el producto. Vemos cómo mejora significativamente el enrojecimiento, la inflamación, el eritema posterior a la tecnología. Y sobre todo, esto a mí me parece demasiado valioso porque uno, me estoy curando de que el paciente no se me va a infectar en casa con ningún tipo de, pues voy a disminuir lo que es el riesgo de infección en el paciente, sobre todo con el ácido hipocloroso, que aunque suene como si fuera como irritativo, en realidad es un producto súper bien tolerado y que no irrita absolutamente a nadie. Y el HA Renewal Serum que me va a ayudar a mejorar la hidratación y a mejorar la pérdida de agua tras epidérmica. Entonces, de esta forma puedo recuperar rápidamente a mi paciente. Ahora, mensajes para llevar a casa. La verdadera sinergia, el verdadero valor está en la sinergia. Recordemos que el retinol aumenta la producción de glicosaminoglicanos, lo cual aumenta la captación de ácido hialurónico tópico y a su vez promueve la renovación, la regeneración dérmica. El HA de diferentes pesos moleculares, por otro lado, mantiene un entorno óptimo para la hidratación y el soporte celular. Ahora, en otras palabras, corregimos, regeneramos y prolongamos la longevidad cutánea. Es decir, hidratar la piel es más que prescribir un hidratante. Necesitamos moléculas que estimulen la hidratación natural, otras que atraigan el agua y otras que sellen la barrera cutánea para evitar la pérdida de agua tras epidérmica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier. ¿Alguna pregunta que tengan? Comenzamos el ciclo de preguntas. Vamos a dar unos minutitos para cualquier pregunta o sugerencia que tengan los doctores. Quedamos atentos. Sobre todo pregunten porque van a haber sorpresas Va a que haber vi una sorpresita. que no las dijo ahorita. No, hasta el final. No sé si tengan preguntas de pronto con la combinación de ácido hialurónico, si de pronto alguna ya ha tenido la experiencia de utilizar el retinol al 1% Obagi o los productos de Hydrinity, también me gustaría escuchar como acerca de su experiencia. Hay una pregunta, dos preguntas en el chat, Doc. Sí, Dice, doctor, yo tengo una duda. ¿Cuántas sesiones se pueden hacer? Ya va un momento. ¿Cuántas sesiones se pueden hacer y con qué periodicidad? no entiendo la pregunta, pero sesiones con el retinol y el ácido hialurónico. Será en la combinación, pero La pienso yo. combinación se puede hacer, pues obviamente prolongado, no pasa absolutamente nada. Y inclusive yo lo que hago primero es aplicar una capa de el HA Renewal Serum y encima aplico el retinol. Comienzo primero con una pequeña cantidad y a medida que el paciente lo va tolerando, pues obviamente voy aumentando la frecuencia en la semana. Recuerden que nosotros somos los principales que tenemos que apoyar al paciente. Es decir, nosotros tenemos que animar al paciente a que lo haga y darle esa seguridad. Sobre todo yo lo primero que le advierto a mis pacientes es el retinol, pues claramente es una molécula de alta potencia, pero también te va a generar cambios en el paciente, en tu piel, y eso es súper importante, porque a punta de cremitas que huelen delicioso, no te va a mejorar la piel jamás. Necesitamos cremas que en realidad saquen a la piel de la zona de confort, la engrosen, la vuelvan más fuerte y pues más resistente a los cambios y al medio ambiente como tal. Pero en realidad yo suelo dejar esta terapia pues por mucho tiempo. Los resultados se ven muy rápidos. Desde el primer mes el paciente tiene que ver resultados. Yo soy muy partidario de que el paciente tiene que tener resultados muy pronto. Ok, Doc. Otra pregunta que hacen, ¿cuál es la frecuencia del uso del ácido hialurónico post-peeling? Yo normalmente lo aplico hasta 2 o 3 veces posterior a algún peeling o algún tipo de microaguja y la verdad recupera súper rápido. O sea, esta paciente, a pesar de que yo les mostré aquí casi las 12 horas, yo tengo un antes y después que incluso yo publiqué en mis redes sociales, no sé si lo tengo aquí a la mano, pero casi que a las 2 horas, más o menos, aquí se ve. No sé si los alcanzan a ver. Así estaba rojita, y esto fue casi a las 2 horas, con HA Renewal Serum y el Hyacinth Active. Entonces, la verdad, la recuperación es muy pronta. Algo positivo que yo veo en estas recuperaciones así tan flash
es que sobre todo en estos pacientes que son fototipos altos, al yo disminuir esa inflamación, pues también voy a disminuir lo que es la hiperpigmentación postinflamatoria en estos pacientes. Ahora, claramente, pues esto no quita o no sustituye el paso de yo preparar la piel. Pues claramente esto es clave, yo preparar la piel. Yo suelo prepararlo con algún despigmentante mucho más fuerte. Puede ser arbutina o puede ser hidroquinona, que son dentro de mis favoritos del portafolio como para tenerlo mucho más rápido. Preparo la piel más o menos un mes, hago la microagujas, recupero la piel y después lo vuelvo a integrar. Ok, Doc, aquí pregunta, ¿qué opinas de la técnica sándwich? Me encanta el sándwich, sobre todo para esos pacientes que son muy sensibles. O sea, esos pacientes que son sensibles, me encanta y sobre todo utilizar productos que no sean comedogénicos. Eso es clave porque, o sea, pasamos de un hueco para el otro. O sea, se supone que el paciente viene a nosotros buscando una solución, pues claramente nosotros tenemos que darle algo que le mejore, no que le empeore. Y sobre todo esos pacientes que quisieran utilizar retinol son esos pacientes que tienen poros dilatados. Recuerden que una de las claves para disminuir los poros es disminuir los niveles de grasas de la piel. ¿Listo? Entonces, una vez yo hago eso, pues hidrato correctamente la piel, seborregulo bien al paciente, porque una cosa no tiene que ver nada con la otra. Una cosa es la hidratación y otra cosa es la seborregulación. Yo puedo seborregular correctamente y aumentar los niveles de hidratación del paciente. De esta forma voy a tener resultados muy superiores en el paciente y mucho más cómodo y tolerable. Otra pregunta que hacen acá, doctor, ¿en qué casos específicamente usas esas combinaciones respecto a su experiencia en acné? ¿Cuántas sesiones recomiendas? Y usted hablaba de sesión de microagujas que utilizó. ¿Me podría reforzar ese concepto? Mil gracias. El caso que mostré fue una paciente post-Morpheus en la cual le realicé una sola sesión. Pero en cuanto al acné, normalmente pues lo dejo 2, 3, 4 meses de forma intensiva y de esta forma pues yo voy viendo una disminución de los comedones, una disminución de la producción de grasa, unificando el tono, mejorando textura, pero más o menos yo garantizo resultados al paciente casi a las 18 semanas. ¿Por qué? Porque recuerden que un ciclo de maduración natural de queratinocitos demora aproximadamente 6 semanas. Y solamente, o sea, a ver, recapitulo la respuesta. Para yo garantizar un resultado de un 90% de transformación de la piel, yo necesito hacer 3 ciclos de 6 semanas para yo garantizar un 90% del cambio de la piel. Por eso casi ustedes siempre van a escuchar que los laboratorios dicen cambios a 5 meses, cambios a 6 meses porque se necesitan 18 semanas de cambio, de renovación celular para tú garantizar un 90% del cambio. Recuerda que por cada 6 semanas de descamación solamente alcanzas a hacer un recambio del 30% de la epidermis. Por eso se necesitan 3 ciclos de 6 semanas para tú garantizar un 90% del cambio de esos pacientes. Ahora, hay pacientes, esto varía, ¿no? Pues claramente si es un paciente que está con mucho daño en la piel, pues sí va a requerir este tiempo, pero hay pacientes que simplemente tienen un dañito solar y con un ciclo de un mes y medio, 2 meses, casi que parece que lo hubieses hecho el de los 18 semanas. Entonces, pues varía mucho en los pacientes, pero esa es la explicación de por qué 5 meses o hay veces pacientes que requieren menos tiempo. Doc, ¿cuándo utilizas este dúo? Me imagino que es el Hyacin porque dice Hidramish, y el ácido hialurónico o el renovador. ¿Es inmediatamente después de los procedimientos de microagujas o de láser de CO2? ¿Lo envías para uso domiciliario? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? ¿Y al cuánto tiempo inicias nuevamente con el retinol? Buena pregunta. Yo el Hyacin Active lo aplico casi que de forma inmediata. Aquí, por ejemplo, es que lástima que no les puedo mostrar aquí con la pantalla, pero aquí estoy aplicándolo post estas microagujas. Mira cómo se lo aplica al paciente, mira que no hace ninguna cara de dolor ni absolutamente nada. Miren cómo se lo aplico. No sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero literal es muy calmante, muy calmante. Miren cómo estaba de roja la paciente, ¿no? Es muy, muy calmante.
Lo aplico casi que de inmediato y lo mando que se lo apliquen por lo menos 2, 3 veces al día o las veces que lo requieran posterior. Es que lo pueden utilizar muchas veces y van a estar seguros porque es ácido hipocloroso. Y el ácido hipocloroso tiene propiedades calmantes y también antimicrobianas. Entonces me parece un hit, sobre todo cuando nosotros inducimos algún tipo de microcanal en el paciente. Y la pregunta que me hacían era, ¿en qué pacientes suelo utilizarlo? En pacientes que de pronto sean muy sensibles. Pero si ustedes tienen un paciente que simplemente, pues, no tiene piel sensible, también lo pueden utilizar y lo recuperan un poco más rápido. Ahora, depende del target de paciente, porque, por ejemplo, si ustedes están tratando modelos, están tratando personas que trabajan con su imagen, pues claramente ustedes necesitan sacarlo muy rápido de eso. Entonces, una de las formas de sacarlo rápido de ese eritema es utilizando pues productos de grado médico. En este caso pues es esta dupla que yo utilizo. El retinol yo suelo utilizarlo una vez la piel está intactamente sana, o sea que no tiene ningún tipo de enrojecimiento ni descamación. Allí ya lo comienzo a implementar. Otra pregunta que hacen, doctor, retinol y melasma, ¿qué opinión nos das? A mí me encanta el retinol en el melasma, sin embargo, nunca lo uso solo. Yo siempre utilizo el retinol con un buen despigmentante. En este caso, ya sea los que más suelo utilizar en mi consulta es arbutina, que es el sistema Nuder, o suelo utilizarlo también con hidroquinona. Recordemos que una de las formas de potencializar un despigmentante es aumentar la potencia del retinoide. No es lo mismo yo despigmentar con un retinoide al 0,25 que al 0,5 o que al 1%. De igual forma con la tretinoína. No es lo mismo yo combinar estos despigmentantes que mencioné, llámese arbutina o hidroquinona, con una tretinoína al 0,25, al 0,05 o al 0,1%. Entonces, una de las formas de aumentar la potencia de los despigmentantes es aumentar la potencia de los retinoides. Doc, ¿es mejor utilizar el método sándwich o aplicar retinol y luego hidratante? Yo prefiero inicialmente, inclusive ninguno de los dos, yo prefiero a veces inclusive utilizar glicólico primero, sobre todo porque el glicólico aumenta la penetración de todos los principios activos que voy a poner a continuación, inclusive los despigmentantes. Recordemos que el glicólico como tal actúa a nivel de los desmosomas. Recordemos que los desmosomas son los que se encargan, son como unas proteínas que se encargan de unir los queratinocitos. Al, al él fragmentar un poco los desmosomas, me pone la barrera un poco más permeable y pues claramente va a garantizar una mayor absorción de los principios activos de todo lo que yo coloco a continuación. Inclusive yo hay veces que lo coloco así, coloco glicólico, hidratante, bloqueador, glicólico, hidratante, retinol, despigmentante, lo que vaya a utilizar. Recuerden que el glicólico aumenta la penetración de absolutamente todo. Y una de las formas de tener resultados homogéneos es colocar una capa homogénea de glicólico. Otra pregunta, ¿el retinol se podría usar en lesiones acnéicas inflamatorias activas? Sí, pero yo suelo utilizarlo en toda la cara. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enfocamos, y eso era cuando yo realizaba algún tipo de entrenamiento en piel, me daba cuenta que hay veces que se enfocaban en solamente regular la zona T. Listo, yo solamente voy a regular aquí en la nariz y un poquito aquí en la frente, porque acá está bien. Pero en realidad la piel es grasa o sea, completamente. Hay pacientes que, o sea, yo soy partidario de que existen tres tipos de pieles. Existe la piel seca, está la piel grasa, está la piel normal grasa y está la piel grasa con poros dilatados y acné. Eh, si ustedes se dan cuenta, los componentes, abre y cierro comilla, mixtos, pues básicamente son, y sobre todo si son rosácea, pues claramente cuando nosotros tenemos rosácea, producimos una grasa que es irritativa. Se pueden producir dos tipos de grasa en la rosácea. Una que es fluida, sale, te pone rojo, u otra que es obstructiva y te pone puntico rojo, te produce lesiones de acné. Ahora, recordemos que cuando nosotros tenemos algún tipo de rosácea, sobre todo se da, casi que siempre está acompañada de la dermatitis seborreica. Y una de las formas de atacar la dermatitis seborreica es seborregular. Una de las formas de yo tener resultados homogéneos en la piel es seborregulando toda la cara. Entonces, yo no soy partidario de utilizarlo de pronto localizado, a menos que de pronto sea una paciente ultra sensible.
Pero si yo tengo esa potestad de ponerlo en toda la cara y sobre todo en técnica sándwich, pues obviamente voy a tener resultados superiores. También habían preguntado, pero ya lo comentó doctor, el retinol en la rosácea, ya lo Lo, comentaron. lo puedo utilizar, pero obviamente en menor medida, pues claramente. Sobre todo porque son pacientes que son muy reactivos. Pero el retinol a largo plazo en la rosácea, pues también aumenta mejora la capacidad de señalización celular y también mejora lo que es el eritema en los pacientes, poco a poco. Es de paciencia, pero sí, sí lo mejora muchísimo. Sobre todo en esos pacientes que tienen algún tipo de disfunción de la barrera. Recuerden que cuando nosotros tenemos algún tipo de disfunción de la barrera, que son casi particularmente los pacientes de rosácea, no estoy diciendo que son todos, pero recuerden que cuando nosotros tenemos disfunción de la barrera, básicamente como se ve eso, histológicamente se ven como si fueran unos microcanales que entre más profundo vayan en la piel, pues claramente mayor nivel de sensibilidad hay en estos pacientes. ¿Cuáles son las formas de yo atacar la disfunción de la barrera? Uno, yo tengo que estimular la mitosis a nivel de la capa basal de la epidermis para estimular la producción, para estimular el crecimiento de queratinocitos sanos y que todos nazcan como si fueran una muralla hasta la superficie de la piel. De esta forma, yo voy sellando todos esos huequitos que van desde la superficie hasta la profundidad. Ahora, entre más profundo claramente sean estas columnas, pues claramente también voy a tener mayor pérdida de agua transepidérmica. Entonces, una de las formas de yo estimular esa mitosis y ese crecimiento ordenado de los queratinocitos es con el retinol o con el glicólico. Los dos ayudan a estimular ese crecimiento nuevamente ordenado de la piel. Ok, aquí hay otra pregunta. Doctor, ¿usas blend de Nuder cíclico con retinol? Sí, lo suelo combinar. En realidad, así lo recomienda fábrica como tal. Y en el entrenamiento, eh, perdón, que hicimos directamente con ellos, sí recomiendan la combinación de retinol con el blend. Inclusive, pues, recomiendan al principio comenzar como unas 2, 3 veces por semana. Después de 15 días aumentar la frecuencia hasta que se pueda tolerar todos los días. Y una forma de optimizarlo, pues claramente lo que les dije ahorita, el glicólico, es decir, el Exfoder Forte y encima la combinación. Otra pregunta que hacen, ¿qué porcentaje de glicóligo te gusta usar? Depende, suelo comenzar a veces al 8%, pero casi siempre me mantengo como al 10% de glicólico. Me gusta mucho. ¿Se debe iniciar la rutina con concentraciones menores y según la tolerancia ir aumentando? Tal cual, tal cual. O sea, literal. Depende, porque por ejemplo, si es un paciente que no tiene sensibilidad, yo le muestro tres caminos al paciente. ¿Quieres gatear? ¿Quieres caminar o quieres trotar a la meta? Obviamente, si yo mando un retinol mucho más fuerte, voy a inducir un enrojecimiento. Claro, nunca lo hago sin un despigmentante fuerte en la mano. Jamás. Yo no pongo a descamar un paciente con retinol sin un buen despigmentante a la mano porque puedo causar hiperpigmentación postinflamatoria. Pero si yo tengo un buen despigmentante, puedo inducir una buena exfoliación en el paciente y voy a estar un poco más seguro. Otro Entonces, pues comentario. Ah, perdón. depende de eso, o sea, depende de eso, pues yo hago la frecuencia en la semana del paciente. Sobre todo, si el target de ustedes es no puede estar roja, no puede estar descamada, pues simplemente lo pongo 2, 3 veces por semana. Otro comentario que hacen, excelente charla, muchas gracias doctor. Otra pregunta, opinión sobre el cycling. El skin cycling me encanta. El skin cycling me parece súper chévere, sobre todo para esos pacientes que te dicen no puedo estar roja, no puedo estar descamada. Entonces, me parece una buena forma de darle potencia a una buena rutina del paciente sin generarle de pronto tanto enrojecimiento ni descamación. Recuerden que el skin cycling es colocar como por ejemplo un producto potente hoy, mañana hidratas, pasado mañana hidratas y nuevamente el producto potente. De esta forma, pues le vas dando a tu piel un poquito de potencia y pues obviamente vas viendo el resultado, pero al mismo tiempo vas recuperando el paciente. A mí me parece muy, muy chévere, sobre todo para el mantenimiento, para la fase correctiva me parece un poquito lento, pero pues obviamente se acomoda mucho a las necesidades del paciente. Doctor, ¿desde qué edad se recomienda iniciar el retinol?
Bueno, es una buena pregunta. Normalmente, pues, por regulaciones y todo, pues se recomiendan mayores de 18 años, pero tengo pacientes de 15 años que lo están usando y lo están tolerando súper bien. Obviamente súper bien acompañado. Recuerden que sobre todo el retinol, pues también te produce cierta fotosensibilidad, entonces pues también hay que tener cierta responsabilidad también con el bloqueador solar. Entonces, depende si es un paciente, pues, muy juicioso, pues yo me atrevería a mandarlo desde los 15 de 16 años, pero si definitivamente no, pues es mejor guardar la responsabilidad como nos recomienda pues el laboratorio, que es mayor de 18 años. La doctora Stephanie pregunta, ¿pero juntos o un día uno y un día el otro? Me imagino que es el blend con el retinol, doctor. El sistema Nuder se aplica el clear de día, una cantidad pues más o menos decente, o sea, es como un dedito más o menos, y el blend de noche con el retinol. Lo que pregunta es que si combinados en el mismo momento. Combinados, sí, combinados. O sea, no aplicado uno primero y el otro después, no, combinados en... O sea, aplicas un producto, el retinol, lo mezclas y te lo pones homogéneamente en toda la carita. La otra pregunta, ¿me regalas la marca del glicólico? El Exfoder. ¿En qué momento después del láser de CO2 o microagujas empiezas el despigmentante? Después de las microagujas, yo primero tengo que recuperar los canales. O sea, primero se tienen que cerrar los canales para yo poder iniciar el despigmentante. Entonces, si es un paciente que tiene de pronto tendencia a la pigmentación, lo que te recomiendo es aplicación de ácido tranexámico en esos microcanales. Obviamente cuidas al paciente muy bien con Hyacin Active y el HR Renewal Serum para recuperar y bajar la inflamación rapidito. Y pues una vez más o menos el paciente como en 4 o 5 días, la verdad en mi experiencia ha sido super flash la recuperación, inició el despigmentante. O sea, la foto que les mostré, o sea, esta paciente son 24 horas. O sea, yo a esta paciente al tercer día ya le mandé a utilizar el despigmentante. Doctor, dentro de la rutina se iniciaría con el retinol más despigmentante en la noche y en el día, ¿cuál sería su recomendación? Perdón, ¿me repites la pregunta? Dentro de la rutina se iniciaría con el retinol más el despigmentante en la noche y en el día, ¿cuál sería la recomendación? Yo soy partidario de utilizar el despigmentante también en el día, si pues el laboratorio me lo permite, claramente. O sea, es decir, si yo tengo una indicación del laboratorio que me dice que lo puedo utilizar mañana y noche, pues lo utilizo mañana y noche. Me gusta mucho más de esta forma y pues siempre lo acompaño de un muy buen bloqueador solar. En algún momento, Ahora, perdón, ante- ahora, por ok, ejemplo, a diferencia de un paciente se va para la playa. Cuando un paciente se va para la playa, yo lo que recomiendo es utilizar solamente los despigmentantes de noche y de esta forma el paciente viene mucho menos manchado. Pero obviamente también lo refuerzo con fotoprotector oral, antioxidantes y un muy buen bloqueador solar. doctor, ¿en algún momento se sugiere dejar descansar de la aplicación del retinol? Sí, sí, sobre todo cuando es un retinol de alta potencia. Cuando es o sea, a ver, si es un retinol al 0,25%, pues obviamente lo puedes utilizar a largo plazo y no vas a provocar ningún tipo de inflamación crónica en la piel. Sin embargo, sí hay recomendaciones de expertos que sobre todo cuando tú estás utilizando retinoides de alta potencia, llámese retinol, llámese tretinoína, pues sí se recomienda no pasarse de los 5 meses porque puedes provocar una inflamación crónica de la piel. Pero eso sobre todo cuando son retinoides de muy alta potencia. Cuando son de baja potencia, en realidad lo puedes utilizar a largo plazo y el efecto es más positivo. El retinol y las cicatrices de acné, experiencia. Me ha encantado, sobre todo en los pacientes que se les hace subcisiones, el retinol ayuda muchísimo, muchísimo, sobre todo porque el retinol tiene mucha acción dérmica y al tener acción dérmica pues estimula esa producción de colágeno. Entonces, sí, ayuda muchísimo y sobre todo suaviza un poco más los bordes se ven mucho menos marcados. O sea, si ustedes quieren mejorar las cicatrices de un paciente, exfolien el paciente con retinol. Obviamente con un buen despigmentante. Ok, ya quedan dos comentarios. Súper la charla, doctor.
Y la doctora Stephanie Polo dice, muchas gracias, los amo. No sé si, acaban de lanzar otra pregunta. Si utilizo, ay Dios mío, se me fue. Skin Cyclim con retinoides de alta potencia, ¿por cuánto tiempo lo puedo mantener antes de generar una inflamación crónica? No, no pasarse de los 4 o 5 meses. De igual forma, dejar descansar. Ok. Y si tengo pacientes con tratamiento con Cosmelan, ¿al cuánto tiempo debo iniciar el retinol? Hmm, No, no, o sea, a ver, ahí es una opinión dividida. Sobre todo porque muchos de estos despigmentantes ya traen retinol, entonces yo no suelo como, de por sí ese producto es irritativo, no quisiera inducir más irritación, entonces no suelo combinarlo. ¿Qué opinas del Cosmelan? Yo creo que eso no hace parte de la charla. No, pero ¿se puede exfoliar físicamente en la rutina con retinol? No, no me hagas esa carita, ya vi a la doctora que me hizo. Eh, Físicamente, no, o sea, eso, el retinol es un exfoliante químico. Para exfoliantes físicos, pues tenemos otras opciones. Entre eso, dentro del portafolio tenemos el Polish Mask, que si tiene granulitos y te puede realizar una exfoliación física. Recuerden que tenemos dos tipos de exfoliación, física y química. La física lo que va a hacer es remover todas las capas, las células muertas en la superficie de la piel, y las químicas pues van a aumentar ese recambio celular. Yo normalmente suelo combinar los dos, química y física, la química de noche y la física de día. En un paciente con fotoenvejecimiento y sistema inmune alterado que quiere una rutina diurna y nocturna, ¿cómo lo plantearías? Iría de menos a más. Esa sería como mi respuesta. Iría de menos a más, sobre todo porque es un paciente que está constantemente con el sistema inmune, pues obviamente activo. Aquí aplica mucho lo que son los sueros de regulación, los de gel me encantan, y el omega 3 y 6 también tienen mucha evidencia en la regulación del sistema inmune, y por eso suele utilizarse en pacientes con rosácea que tienen el sistema inmune alterado, pues sobre todo la respuesta inflamatoria, y en los pacientes con melasma. Ok. Probióticos, te preguntan. Me encantan, sobre todo en los pacientes, casi en todos los pacientes míos les pongo probióticos y Doctores, ¿alguna antioxidantes. otra pregunta? Marca de probiótico. Yo se las mando con Vicky. Ok. Exosomas y retinol. Bueno, se viene un gran lanzamiento, pero no tengo aval de Si lo hablar ahora tiene, de doctor, momento. puede decirlo. No ¿Sí? pasa ¿Sí nada. puedo? Sí. Bueno, ustedes van a tener la primicia. ¿Cuántos hay conectado? Hay como 40 y pico, casi 50% conectados. Se viene un lanzamiento que estoy muy intrigado. No he sido entrenado todavía, es solamente he escuchado y he visto, pero es un retinol que viene con exosomas y ácido hialurónico. O sea, literal es todo lo que uno necesita: exosomas, ácido hialurónico y retinol. Entonces, muy pronto se viene. Después de un peeling químico, por léntigos, ¿al cuánto tiempo podría iniciar el retinol? Una vez se haya recuperado al 100%. Es decir, más o menos depende de la profundidad del peeling, pero si es un peeling superficial, pues simplemente a la semana siguiente ya lo puedes iniciar. ¿Alguna otra pregunta, mis doctores? La doctora dice, yuhu. ¿En ojeras recomiendas el retinol? Sí, pero eso ya es como nivel experto. Eso ya es como nivel experto porque, sobre todo, así literal se lo explico a mis pacientes. Yo particularmente, esto ya es off-label, obviamente, pero yo particularmente utilizo hidratante, un buen hidratante en contorno de ojos, y de pronto una que otra noche subo un poquito el retinol a la superficie de la piel, de la ojera, sobre todo porque me quedan dos tipos de piel después. O sea, me queda una piel súper nueva en toda la cara y y muy viejita, pues en los párpados. Entonces, como para igualar los resultados, obviamente no puedo ir con la misma agresividad,
pero sí, pues yo particularmente lo hago, yo no sufro ni de ojo seco, ni de ojo sensible, ni nada, entonces pues por eso pues yo lo hago, pero pues lo recomiendo en pacientes muy puntuales. Ok, doctores, esta es la última pregunta. Ah, bueno, no. Que todos queremos tu piel, pues concuerdo con la doctora. Todos queremos la piel del doctor, realmente. Nada, Bueno, los mis invito doctores, a que se exfolien un buen rato, que se exfolien un buen rato, que descamen, que obviamente utilicen un buen despigmentante, que sean persistentes. em, Nada, yo creo que esa es la clave de uno tener una piel bonita y eso es lo que yo le transmito a mis pacientes también. Cuando un paciente a nosotros mismos nos ve una piel sana, una piel bonita, nosotros no tenemos que gastarnos como que, oye, te va a funcionar esta rutina. O sea, ya el paciente sabe que le va a funcionar. Yo pienso que es una buena herramienta en consulta. bueno, doctores, antes de culminar, queríamos comentarle que ciertamente para Gilmédica es un honor tener al doctor Javier Gómez con nosotros como speaker y médico reconocido y entrenado con nuestras fábricas como Valle. Y queremos comentarle que todos ustedes, los que estuvieron hoy en nuestra charla, primero que nada pueden opcionar por un gran descuento del 20% hasta el 28 de este mes sobre las líneas de Hydrinity y Obagi, y que eso no solamente se queda allí, sino que también le vamos a regalar a cada persona que empiece a aperturar con ese 20% un lanzamiento oficial con un brunch, tanto de Obagi como de Hydrinity, lo cual lleva una experiencia de escáner con nuestra cámara diagnóstica, un brunch, un lanzamiento, una mini masterclass, una estación de testeo sensorial y además beneficios exclusivos para ese día donde se va a llevar a cabo una rifa para sus pacientes para publicar en sus historias, lo cual vamos a potencializar muchísimo más su marca. No solamente en eso, no solamente es el 20%, sino es el lanzamiento oficial que podemos hacer en su consultorio conjunto con la parte de mercadeo de Gilmédica. De verdad, doctor, muchísimas gracias No, por muchas todo su gracias a ustedes, me encantó conocimiento. participar. Para nosotros en Gilmédica es un honor. Cualquier cosa, se pueden contactar con nosotros y con todo el gusto, los que estén interesados. Vamos a colocar acá en el chat mi número para cualquier cosita. Se contacte con nosotros si están interesados en este 20% y en todas las actividades que tenemos posteriores. 2, 3, 3, 5. 301, 342, 335. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y esperamos vernos en la próxima oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.